Entró riéndose entre dientes como si acabara de ganar una partida de póker de altas apuestas, arrastrando su maleta por el suelo como si todo estuviera perfecto. No discutí. No hice una sola pregunta. Simplemente coloqué un teléfono extraño sobre la mesa de la cocina junto a una pila de papeles del banco con una firma que ciertamente no era la mía. Su sonrisa se desvaneció. Por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi aterrorizado. Mi nombre es Yaya Guar y hasta hace 3 horas, vivía una vida que la mayoría de la gente en Charlotte, Carolina del Norte, describiría como cómodamente predecible. Tengo 34 años y trabajo como gerente de operaciones para Hollow Brook Solutions. Mi trabajo se trata enteramente de logística, evaluación de riesgos y garantizar que los sistemas complejos funcionen sin un solo contratiempo. Soy la persona que anticipa el desastre antes de que ocurra. Soy la que detecta la grieta microscópica en la presa antes de que suban las aguas de la inundación. Me enorgullezco de verlo todo. Sin embargo, mientras estaba de pie en el pasillo de mi propia casa, escuchando el estruendo de la puerta del garaje al abrirse, me di cuenta de que había estado ciega durante más tiempo del que me gustaría admitir. Ethan Rowe, mi esposo desde hace 6 años, entró por la puerta con la energía de un hombre que acababa de conquistar el mundo. Arrastró su maleta de cuero por el suelo de madera, las ruedas resonando ruidosamente en la casa silenciosa. Se estaba riendo incluso antes de verme. Una risa baja y retumbante que resonó en los techos altos. Ya, cariño, no vas a creer la incompetencia con la que he estado lidiando durante los últimos 4 días, anunció, cerrando la puerta de una patada detrás de él con el talón. Se veía vibrante. A los 36 años, Ethan todavía se movía con la gracia atlética del tenista universitario que solía ser, ahora refinada en la silueta pulida de un director de proyectos en Banty Loom Partners. Dejó caer su bolso y abrió los brazos de par en par, esperando una bienvenida de héroe. Los socios en Tampa, unos dinosaurios absolutos, continuó, caminando hacia mí. Prácticamente tuve que llevarlos de la mano para que firmaran el anexo, pero lo hice. Conseguí cerrar el trato. Estás viendo al hombre que acaba de asegurar nuestro bono para los próximos 2 años. Me rodeó con sus brazos, atrayéndome a un abrazo que se sintió sofocante. Olía a aire reciclado de avión y a esa costosa colonia de madera de cedro que le había comprado para Navidad. Era un olor que normalmente me hacía sentir segura. Hoy, me revolvía el estómago. Eso suena increíble, Ethan, dije. Mi voz era calmada, inquietantemente calmada. Era el mismo tono que usaba cuando tenía que despedir a un empleado que había estado robando material de oficina. Me alegro de que el viaje valiera la pena. ¿Valiera la pena? Fue esencial, dijo, retrocediendo para mirarme, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Por qué estás tan rígida? Necesitas relajarte. Ya estoy en casa. Voy a encargarme de todo. No tenía ni idea. No sabía que mientras él estaba supuestamente en Tampa encantando a clientes difíciles, yo había estado en nuestra cocina mirando un sobre de FedEx que había llegado a las 10 de la mañana. Había llegado con una pegatina roja de urgente pegada en el frente. La dirección del remitente era de un banco nacional, uno con el que no teníamos cuentas. Estaba dirigido a Ethan Rowe, pero el mensajero había requerido una firma, y como yo trabajaba desde casa, firmé por él. La solapa de cartón se había rasgado parcialmente durante el envío, lo suficiente para que viera el borde de un documento dentro. No soy una fisgona. Respeto la privacidad. Pero cuando vi las palabras línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda impresas en negrita, mis instintos profesionales anularon mi cortesía marital. Llevé el sobre a la isla de la cocina y lo abrí con un cuchillo de pelar. Dentro había una pila de documentos de préstamo que aprobaban una línea de crédito de $250.000 garantizada con esta casa, nuestra casa, la casa que habíamos pasado 5 años renovando, la casa que se suponía que era nuestra red de seguridad. Pasé las páginas, mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. Los términos eran agresivos, la tasa de interés era variable, y luego llegué a la página de la firma. Allí, en la línea inferior, estaba el nombre Yaya Guar. Estaba escrito en tinta azul. Tenía la elegante inclinación por la que era conocida. Tenía el distintivo bucle en la letra L que había perfeccionado en la secundaria. Para cualquier otra persona, era mi firma, pero yo sabía que no lo era. Miré más de cerca, sosteniendo el papel a la luz.
La presión era demasiado uniforme. Había una pequeña marca de vacilación en la curva de la W, un punto microscópico de tinta donde el bolígrafo se había detenido solo por una fracción de segundo, como si el escritor estuviera comprobando su trabajo contra una referencia. Yo no había firmado esto. No había estado frente a un notario. No había aceptado poner $250,000 de deuda en nuestra casa. Para una persona normal, la reacción podría haber sido gritar o llamar al esposo inmediatamente, pero soy una gerente de operaciones. Yo no reacciono. Yo mitigo. Pasé las 4 horas antes de que llegara Ethan convirtiendo la mesa de mi comedor en un centro de mando. Escaneé cada página del documento con la resolución más alta posible. Hice zoom en el sello del notario. Una mujer llamada Sarah Jenkins en un condado a 3 horas de distancia. Verifiqué las fechas. El documento afirmaba que lo había firmado hacía 3 días, un martes. El martes, había estado en una videoconferencia con mis directores regionales desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tenía registros digitales, testimonios de testigos y marcas de tiempo del servidor para demostrar que nunca había dejado mi escritorio, y mucho menos conducido 3 horas para firmar papeles de préstamo. Creé una nueva carpeta en mi unidad de nube privada. No la llamé algo obvio como mentiras de Ethan. La llamé copia de seguridad de recetas de la abuela, una carpeta que él nunca miraría en 1.000.000 de años. Dentro, creé una subcarpeta titulada Evidencia. Subí los escaneos. Tomé fotos del sobre, conservando el número de seguimiento y la marca de tiempo de la entrega. Sentí una claridad fría y dura sentarse sobre mí. Esto no era un error. No era un error administrativo. Esto era un movimiento calculado. De vuelta en el pasillo, Ethan seguía hablando, ajeno al hecho de que su vida estaba a punto de implosionar. Estaba pensando, dijo, aflojándose la corbata y lanzándola sobre la barandilla. Ya que el bono está prácticamente garantizado, tal vez deberíamos mirar esas vacaciones a Italia de las que hablamos. Nos lo merecemos. Lo observé de cerca. Estudié la forma en que sus ojos se arrugaban en las comisuras. Estudié la inclinación fácil y segura de su cabeza. Estaba mencionando unas vacaciones que costarían $10,000 mientras simultáneamente drenaba en secreto nuestro capital por 20 veces esa cantidad. Italia suena caro, dije, poniéndolo a prueba. El dinero no es un problema, cariño, se rió de nuevo. Confía en mí, lo tengo todo bajo control. ¿Esa risa? Solía amar esa risa. Fue el sonido que me hizo enamorarme de él hace 7 años en un bar ruidoso en el centro de Charlotte. Solía sonar contagiosa y cálida. Ahora, de pie allí con el conocimiento secreto de los documentos quemándome en la mente, la oí de manera diferente. No era la risa de un hombre feliz. Era la risa de un hombre que pensaba que había ganado. Era el sonido de alguien que creía que era la persona más inteligente de la sala. Se estaba riendo porque me miraba y veía a una tonta. Veía a una esposa devota que nunca cuestionaría el correo, que nunca verificaría las finanzas y que creería cualquier historia que trajera a casa desde Tampa. Pensó que me había sorteado con éxito. Pensó que yo era solo un mueble en su vida, fiable, inmóvil y fácil de hipotecar. Voy a darme una ducha, dijo Ethan, dándome un apretón en el hombro. Me siento asqueroso. Pide algo para llevar. Comida tailandesa. La comida tailandesa suena bien, dije. Subió las escaleras de 2 en 2, tarareando una melodía. Estaba completamente relajado. Se sentía seguro. Esperé hasta que oí el agua corriendo en el baño principal de arriba. Las tuberías gimieron ligeramente cuando se abrió la ducha. Entré en la cocina. El sobre estaba allí, sobre la encimera de granito donde lo había dejado. A su lado, coloqué el teléfono desechable que había encontrado en su coche 5 minutos antes de que entrara, pero él aún no sabía nada de eso. Miré la carpeta. Miré las escaleras. El miedo que había sentido antes se había ido. El shock se había evaporado. Todo lo que quedaba era la fría precisión de mi trabajo. Ethan Rowe había cometido un error operativo crítico. Había subestimado a la parte interesada que intentaba estafar. Todavía se reía arriba, probablemente pensando en lo bien que había jugado sus cartas.
No se daba cuenta de que mientras él jugaba a las damas, yo acababa de reescribir las reglas del juego. Recogí la pila de documentos falsificados y los golpeé contra la mesa para enderezar los bordes. Era hora de mostrarle el error en sus cálculos. El silencio en la casa después de que abrí ese sobre era pesado, pero no estaba vacío. Estaba lleno del rugido ensordecedor de mis propios pensamientos acelerados. Una vez que el shock inicial de ver mi firma falsificada disminuyó, un mecanismo diferente se hizo cargo. Fue la parte de mí que gestionaba cadenas de suministro y crisis logísticas. No lloré. No lancé un jarrón contra la pared. En cambio, cogí mi teléfono y marqué el número impreso en el membrete bajo la información de contacto del oficial de préstamos. Necesitaba saber cuán profunda era la podredumbre. El teléfono sonó 3 veces antes de que un hombre con una voz jovial y excesivamente cafeinada respondiera. Se presentó como Brandon del Departamento de Procesamiento de Hipotecas. Soy Laia Ward, dije, manteniendo mi voz firme, despojada de cualquier temblor. Llamo en relación con la solicitud de la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda asociada a mi propiedad. Oh, hola, señora Ward, Brandon sonaba encantado, lo que me dio escalofríos. Veo aquí que enviamos el paquete de aprobación final a principios de esta semana. ¿Recibió todo bien? Nos alegramos de poder acelerarlo para usted y el señor Rowe. Tengo el paquete, dije. Solo estoy revisando los detalles. Quería aclarar el proceso de verificación. El robo de identidad es una gran preocupación en estos días, ya sabe. Absolutamente, respondió, ansioso por tranquilizarme. Pero no tiene nada de qué preocuparse. La sesión de notario a distancia del martes fue perfecta. El notario verificó sus pasaportes y licencias de conducir a través de la videollamada. Usted y su esposo fueron muy minuciosos. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Una videollamada. No solo habían falsificado una firma en papel. Alguien se había parado frente a una cámara sosteniendo una identificación falsa con mi nombre y había fingido ser yo. Ethan no solo había robado mi capital. Había contratado a una actriz para que interpretara a su esposa. Claro, dije, mi voz bajando una octava. Perfecta. Gracias, Brandon. Colgué antes de que pudiera preguntar por qué sonaba como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. La náusea en mi estómago se endureció hasta convertirse en una piedra fría y afilada. Esto no era un crimen de oportunidad. Esto era teatro. Me dirigí a la oficina en casa. Ethan era meticuloso con su espacio de trabajo, o al menos pretendía serlo. Empecé con el archivador. Estaba cerrado con llave, pero yo sabía dónde guardaba la llave, pegada debajo del cajón inferior de su escritorio, un truco que había usado desde la universidad. Abrí el archivador. La mayor parte era mundano, declaraciones de impuestos, garantías de coches, pólizas de seguro. Pero escondida en la parte de atrás, detrás de una carpeta etiquetada como jardinería, había una pequeña bolsa de terciopelo. Dentro había una sola llave de plata con una etiqueta de plástico amarillo barata adjunta. Escrito en la etiqueta con rotulador negro había 3 palabras, Unidad 314. No era una llave de casa. Parecía una llave de un almacén o quizás de un buzón en un centro de envío. La sostuve en mi palma, sintiendo el metal frío clavarse en mi piel. Unidad 314. Era un ancla física a una vida de la que no sabía nada. Fotografié la llave, por delante y por detrás, y luego la coloqué exactamente donde la encontré. Si la tomaba, él sabría que lo estaba cazando. Necesitaba que pensara que yo seguía siendo la presa. Mi siguiente objetivo era el garaje. Ethan había tomado un taxi al aeropuerto para su viaje a Tampa, dejando su sedán aparcado en nuestro garaje. Normalmente lo mantenía cerrado, pero en su prisa por irse hace 4 días, o quizás en su arrogancia, había dejado la puerta del lado del conductor sin pestillo. Me deslicé en el asiento de cuero. El coche olía a café rancio y a algo más, un tenue perfume floral que definitivamente no era el mío. Ignoré la náusea que subía por mi garganta y abrí la consola central. Nada más que cables de carga y chicles. Revisé la guantera, registro, manual, medidor de neumáticos. Luego metí la mano debajo del asiento del pasajero.
Mis dedos rozaron plástico duro. Lo saqué. Era un teléfono inteligente. No un elegante dispositivo de empresa, sino un modelo prepago barato con la pantalla rota, un teléfono desechable. Presioné el botón de encendido. El icono de la batería parpadeó en rojo. Quedaba un 5%. Tenía minutos. La pantalla se iluminó, pidiendo un código de acceso. Por una corazonada, probé 0000. Nada. Probé su cumpleaños. Nada. Luego probé la fecha de nuestra boda. El teléfono se desbloqueó. La ironía era tan aguda que casi me hizo sangrar. Fui directamente a los mensajes. Solo había un hilo de conversación con un contacto guardado simplemente como KS. Me desplacé hacia arriba, mis ojos devorando el texto. Había una foto enviada hacía 3 días. Mostraba una vista desde el balcón de un hotel con vistas a una piscina, pero no era en Tampa. Los datos de geoetiquetado, que tontamente había dejado activados, apuntaban a un complejo turístico en Sarasota. En primer plano de la foto, 2 copas de cristal de champán chocaban. Una mano era la de Ethan. Reconocí su reloj. La otra mano era esbelta con unas cuidadas pintadas de un rojo carmesí intenso. Debajo de la foto, un texto de Ethan decía: el notario se tragó toda la actuación. Estuviste increíble. La respuesta de KS llegó 2 minutos después: te dije que somos intocables. Me desplacé hacia abajo hasta los mensajes más recientes, enviados justo esta mañana antes de que abordara su vuelo de regreso. Ethan había escrito: regresando a la celda de la prisión. Solo unas pocas semanas más. Y luego el mensaje que detuvo mi corazón y lo reinició con el ritmo de la guerra: después del cierre, no le quedará nada a lo que aferrarse. Nos llevamos el dinero, dejamos la deuda y desaparecemos. Miré fijamente la pantalla brillante, la luz reflejándose en mis ojos sin parpadear. Nos llevamos el dinero, dejamos la deuda. No se trataba solo de dinero. Era un plan de extracción. Tenía la intención de dejarme en bancarrota, cargarme con $250,000 de deuda y desaparecer con esa mujer. Rápidamente cambié a la aplicación de calendario en el teléfono desechable. Había una entrada para el martes pasado a las 10:30 de la mañana etiquetada simplemente como un notario. Saqué mi propio teléfono y revisé mi calendario de trabajo para ese mismo día. A las 10:30 de la mañana del martes, había estado liderando una reunión de revisión trimestral con la junta directiva. Había estado en una sala con 12 personas. Tenía registros de vídeo. Tenía actas de reunión. Tenía una coartada férrea que demostraba que no estaba ni cerca de ese notario. La batería del teléfono desechable bajó al 2%. No entré en pánico. Me moví con la eficiencia de una máquina. Usé mi teléfono personal para grabar un vídeo de mí desplazándome por cada mensaje de texto, cada foto, cada marca de tiempo en el teléfono desechable. Me aseguré de que el nombre de contacto, KS, y el brutal texto sobre dejarme sin nada fueran claramente visibles. Capturé la geolocalización de la foto del hotel. Capturé la entrada del calendario justo cuando la pantalla se puso negra y el teléfono se apagó. Terminé la grabación. Me senté en el asiento del conductor de su coche por un momento, rodeada por el silencio del garaje. El hombre con el que me había casado, el hombre con el que había construido una vida, no solo estaba teniendo una aventura. Estaba construyendo una trampa. Era un arquitecto de mi ruina. Limpié mis huellas dactilares del teléfono desechable con el dobladillo de mi camisa. No lo volví a poner debajo del asiento. Si lo encontraba desaparecido, podría entrar en pánico, pero el pánico hace que la gente cometa errores. Necesitaba controlar el entorno. Llevé el teléfono muerto adentro y fui a la pequeña caja fuerte biométrica en la parte trasera de la despensa, la que usábamos para guardar dinero de emergencia. Verifiqué que solo mi huella dactilar estaba programada para abrirla. Le había quitado su acceso hacía meses después de una disputa menor sobre el tomando dinero sin preguntar, una señal de alerta que había ignorado en ese momento. Coloqué el teléfono dentro junto a la pila de documentos de préstamo falsificados. Cerré la pesada puerta de acero de la caja fuerte. Me paré en el centro de mi cocina. El reloj del microondas marcaba las 5:45 de la tarde. Ethan estaría entrando por la puerta en cualquier momento.
Me di cuenta entonces de que el miedo que había visto en su rostro antes, el miedo que imaginé que sentiría, no era nada comparado con lo que merecía. Él pensaba que estaba jugando un juego de engaño. Él pensaba que era el depredador. Pero mientras oía la puerta del garaje empezar a retumbar, señalando su llegada, supe la verdad. Si fue lo suficientemente audaz como para falsificar mi nombre e hipotecar nuestro futuro, no había línea que no cruzaría. Era peligroso. Pero había cometido el error fatal de asumir que yo era débil. Oí el pestillo de la puerta hacer clic. Me alisé la camisa, respiré hondo y me preparé para llevar la máscara de la esposa ajena una última vez. La investigación había terminado. La guerra acababa de empezar. El vapor de la ducha se había disipado, y Ethan emergió luciendo como un hombre renacido. Llevaba sus pantalones de chándal grises favoritos y una camiseta universitaria desgastada, el uniforme de un esposo que se siente completamente seguro en su reino doméstico. Se sentó en la isla de la cocina, devorando pad thai con un apetito que sugería que no había comido una comida decente en días. Dios, extrañaba esto, murmuró con la boca llena de fideos. Tampa tiene buen marisco, pero no puedes encontrar fideos decentes ni por todo el oro del mundo. Me senté frente a él, bebiendo un vaso de agua con hielo. Me imagino, dije. Mi voz era ligera, despreocupada. Era la actuación de mi vida. Para el ojo inexperto, era la esposa devota escuchando las historias de trabajo de su esposo. En realidad, era una analista forense observando a un sospechoso. Cada palabra que decía eran datos. Cada gesto era una posible señal. Necesitaba que se mantuviera cómodo. Necesitaba que creyera que la fortaleza que había construido alrededor de sus secretos era impenetrable. ¿Tuviste mucho tiempo libre?, pregunté, empujando un recipiente de rollitos de primavera hacia él. ¿O todo fueron reuniones? Sin parar, suspiró, sacudiendo la cabeza teatralmente. Cenas, copas, sesiones de estrategia. Apenas vi el interior de mi habitación de hotel. Asentí con simpatía mientras mi mente reproducía la evidencia digital que había recopilado en las últimas 48 horas. La investigación no había comenzado cuando él entró por la puerta hoy. Había comenzado hacía 2 días, silenciosamente, mientras él todavía estaba a cientos de millas de distancia. Había recibido una notificación de un servicio de monitoreo de crédito. Una alerta estándar que normalmente ignoraba, pero el aburrimiento me hizo hacer clic en ella. Había iniciado sesión y encontré una nueva cuenta de tarjeta de crédito abierta a mi nombre hacía 3 semanas. El límite de crédito era de $15,000. Indagué en los detalles de la cuenta. La dirección de facturación era nuestra casa, lo cual tenía sentido, pero el número de teléfono de contacto asociado con la cuenta no era el mío. Tampoco era el de Ethan. Era un número con un código de área local que no reconocía. Había llamado al número inmediatamente desde la línea de mi oficina. Había sonado 4 veces antes de pasar a un correo de voz genérico. Sin nombre, sin saludo, solo una voz robótica pidiendo al que llama que deje un mensaje. No dejé un mensaje. En cambio, llamé a un amigo mío, Julian, que trabaja en detección de fraudes en un banco importante. Lo mantuve hipotético. Le pregunté cómo un cónyuge podría abrir una tarjeta a nombre de su pareja sin activar alarmas inmediatas. Es más fácil de lo que crees, Laia, me había dicho Julian. Si tienen tu número de seguro social, el apellido de soltera de tu madre y acceso a tu correo para interceptar la tarjeta física, están en la gloria. ¿Por qué? Estás escribiendo una novela de suspense. Algo así, había respondido. Miré a Ethan ahora, observándolo limpiarse la salsa del labio. Debes estar agotado, dije. Me sorprende que siquiera tuvieras la energía para hacerme una videollamada anoche. Se congeló por un milisegundo, un parpadeo y te lo perderías, antes de sonreír. Siempre tengo energía para ti, cariño. Incluso cuando el wifi es terrible. Le devolví la sonrisa. Debajo de la mesa, mi mano descansaba sobre mi teléfono. No necesitaba mirarlo para recordar la captura de pantalla que había tomado durante esa llamada. Me había llamado a las 9 de la noche. El fondo era una habitación de hotel genérica, paredes beige, arte abstracto. Había sido encantador, quejándose de un cliente difícil llamado Marcus.
Me dijo que estaba solo y que se iba a la cama temprano, pero tengo la costumbre de mirar los bordes de las cosas. En la transmisión de vídeo detrás de su hombro izquierdo, había un gran espejo decorativo colgado sobre el escritorio. El ángulo era pronunciado, pero captaba un reflejo de la zona del armario cerca de la puerta. Colgado en el gancho había un abrigo de cachemira color camel con un distintivo cinturón en la cintura. Yo no tengo un abrigo de color camel. Ethan ciertamente no usa abrigos de mujer. No le había preguntado sobre eso entonces. No había gritado. Simplemente había presionado los botones laterales de mi teléfono y tomado una foto. Luego le había dicho, duerme un poco, cariño. Te quiero. Le había enviado mensajes de texto de seguimiento durante todo el día de hoy, antes de que llegara. Fotos del perro durmiendo. Una queja sobre el clima. Pequeñas migas de pan digitales para asegurarle que su esposa estaba ocupada, mundana y completamente despistada. Funcionó. Había respondido con emojis y ráfagas cortas y afectuosas. Pensaba que me estaba gestionando. Entonces, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, apoyando la barbilla en mi mano. ¿A qué hora aterrizó tu vuelo? Hiciste buen tiempo desde el aeropuerto. Ethan tomó un sorbo de su cerveza. Aterrizaje a las 4:30. El tráfico era una pesadilla en la enero del 85, sin embargo. Me tomó casi una hora salir del circuito de la terminal. 4:30, repetí. Eso es genial. Sabía a ciencia cierta que el único vuelo directo de Tampa a Charlotte esa tarde había aterrizado a las 3:55. Había revisado el rastreador de vuelos. Había revisado los registros de la aerolínea. Si aterrizó a las 3:55 y él afirmaba haber aterrizado a las 4:30, eso dejaba 35 minutos sin justificar. 35 minutos no era tiempo suficiente para una aventura, pero era exactamente el tiempo suficiente para detenerse en un almacén o quizás reunirse con un notario para entregar un documento físico que no se podía confiar al correo. O tal vez solo estaba mintiendo por costumbre ahora. Tal vez las mentiras estaban tan entretejidas en su realidad que no podía desenredarlas ni siquiera para algo tan trivial como la hora de aterrizaje. ¿Por qué?, preguntó él, un destello de sospecha finalmente cruzando su rostro. ¿Intentaste rastrearme? No, mentí suavemente. Solo quería asegurarme de que no estuvieras corriendo en el tráfico. Ya sabes cómo conduce la gente aquí cuando llueve. Se relajó al instante. Ni me lo digas. Un idiota en un BMW casi me roza cerca de la salida. Estaba improvisando, añadiendo detalles a la mentira para que pareciera sólida. Era una táctica de manipulación clásica. Me levanté y comencé a limpiar los platos. Voy a cargar el lavavajillas, dije. Deja tu bolso ahí. Puedo desempacarlo por ti más tarde. No. La palabra salió disparada de él, un poco demasiado fuerte, un poco demasiado aguda. Se aclaró la garganta, ajustando su tono. Quiero decir, no te preocupes por eso, cariño. Es un desastre. Ropa sucia por todas partes. Me encargaré mañana. Simplemente relajémonos esta noche. De acuerdo, dije, dándole la espalda para que no pudiera ver la fría satisfacción en mis ojos. Tú te encargas. Fui al fregadero y abrí el agua. El sonido del agua corriendo creó una barrera sónica entre nosotros. Pensé en la línea de tiempo. La tarjeta de crédito abierta hace 3 semanas, la cita con el notario el martes, la videollamada con el misterioso abrigo el miércoles, la discrepancia del vuelo hoy. Me di cuenta entonces de que si lo hubiera confrontado en el momento en que entró por la puerta, si le hubiera arrojado el sobre a los pies y gritado, habría inventado una historia. Habría afirmado robo de identidad. Habría dicho que el abrigo pertenecía a una colega que lo dejó en su habitación durante una reunión de trabajo. Habría afirmado que la tarjeta de crédito era un regalo sorpresa que estaba preparando para mí. Es rápido de reflejos. Es un director de proyectos. Todo su trabajo consiste en gestionar crisis e inventar narrativas. Pero el silencio es un arma contra la que no puede defenderse porque no sabe que se está utilizando. Lavé un plato, viendo cómo la espuma se arremolinaba por el desagüe. Necesitaba asegurar el perímetro. Tenía la evidencia física en la caja fuerte.
Tenía la evidencia digital en la nube. Ahora necesitaba asegurar la brecha financiera antes de que se diera cuenta de que yo sabía de la fuga. Oye, gritó Ethan desde la sala de estar. Voy a servirme un whisky. ¿Quieres uno? Claro, respondí. Que sea doble. Me sequé las manos en una toalla. No iba a beber esta noche, pero necesitaba que él bebiera. Necesitaba que sintiera el calor del alcohol y la comodidad de su hogar. Necesitaba que durmiera profundamente porque mientras él dormía, yo tenía trabajo que hacer. El teléfono desechable estaba a salvo, pero el resto de nuestra vida digital seguía siendo un territorio compartido, y yo estaba a punto de redibujar las fronteras. Entré en la sala de estar y tomé el vaso que me ofreció. Chocó su vaso contra el mío. Por el gran trato, dijo, sonriendo esa sonrisa ganadora. Por el gran trato, repetí. Tomé un sorbo. Quemaba, pero me mantuvo concentrada. No tenía ni idea de que el trato por el que brindaba era el que le iba a costar todo. El sol de la mañana se colaba por las persianas de la oficina de Nora Kessler, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Pero yo no miraba la luz. Miraba la línea de tiempo que había impreso en papel de 11 por 17. Yacía sobre el escritorio de caoba como un mapa de batalla. Nora, una mujer con el pelo gris acero y ojos que habían visto todas las variaciones posibles de la traición marital, se ajustó las gafas. No parecía horrorizada. Parecía concentrada. Cogió la foto de alta resolución de la firma falsificada en los documentos del préstamo. Esto no es trabajo de aficionado, Laia, dijo Nora, su voz seca y precisa. Pero es arrogante. Trazó la curvatura de las letras, pero presionó demasiado en los trazos descendentes. Un experto en caligrafía destrozará esto en 5 minutos. No solo quiero demostrar que lo falsificó, dije, inclinándome hacia adelante. Quiero evitar que me desangre financieramente antes de que lleguemos a los tribunales. Él cree que tiene semanas. Cree que estoy planeando unas vacaciones mientras él planea una salida. Nora asintió, deslizando la foto de vuelta a la carpeta. Entonces necesitamos movernos más rápido que él. Si está organizando una salida financiera, comenzará a liquidar activos o a mover fondos en el momento en que sospeche que lo sabes. Necesitamos un cortafuegos, y lo necesitábamos ayer. Al salir de su oficina, sentí un cambio en mi centro de gravedad. Durante los últimos 2 días, había estado reaccionando, encontrando pistas, reprimiendo el shock, interpretando el papel de la esposa ajena. Ahora estaba iniciando. Conduje directamente a un banco al otro lado de la ciudad, uno donde Ethan y yo no teníamos historial. Me senté con un banquero personal y abrí una nueva cuenta corriente únicamente a mi nombre. Llené los formularios de depósito directo para mi empresa allí mismo en el cubículo. Mi próximo sueldo, que debía llegar en 3 días, no aterrizaría en nuestra cuenta conjunta. Aterrizaría aquí, en una fortaleza que él no podría tocar. Cuando volví a mi coche, saqué mi portátil y lo conecté al punto de acceso de mi teléfono. No iba a arriesgarme a usar el wifi de casa para esto. Inicié sesión en cada una de las cuentas conjuntas que poseíamos, ahorros, inversiones, servicios públicos. No lo bloqueé. Eso desencadenaría una confrontación inmediata antes de que estuviera lista. En cambio, configuré alertas de transacción agresivas. Si un solo dólar se movía de esas cuentas, mi teléfono vibraría. Luego vino la seguridad personal. Cambié las contraseñas de mi correo electrónico, mi almacenamiento en la nube y mis redes sociales personales. Habilité la autenticación de 2 factores en todo, vinculándola a una nueva tarjeta sin prepaga que había comprado en una tienda de conveniencia de camino. Si Ethan intentaba restablecer mis contraseñas, los códigos de verificación irían a un número que él no sabía que existía. Navegué a los sitios web de las 3 principales agencias de crédito. Una por una, inicié una congelación de crédito. Fue una serie de clics satisfactoria. Con mi archivo congelado, nadie, ni Ethan, ni su misteriosa mujer, ni un impostor, podría abrir una nueva tarjeta de crédito o solicitar un préstamo a mi nombre. El grifo estaba cerrado. Llegué a casa a las 3 de la tarde. La casa estaba en silencio. Ethan estaba en su oficina, presumiblemente interpretando el papel del ejecutivo ocupado mientras coordinaba en secreto con KS.
Había comprado un juego de cámaras de seguridad inalámbricas. Eran pequeñas, discretas y negras. No las escondí. De hecho, quería que se vieran, pero necesitaba una narrativa que las hiciera parecer benignas. Monté una en la sala de estar, orientándola para cubrir el pasillo y las escaleras. Coloqué otra en la cocina, enfocada directamente en la mesa donde le gustaba dejar sus llaves y su cartera. La tercera fue al garaje. Cuando Ethan llegó a casa esa noche, vio la cámara de la cocina de inmediato. Se detuvo en seco, su maletín balanceándose ligeramente. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la lente. Oh, no te lo mencioné, dije, cortando verduras para una ensalada. Le di la espalda, manteniendo mi tono casual. La señora Gabel de la calle publicó en la aplicación del vecindario. Al parecer, ha habido algunos robos en la zona. Paquetes robados, una puerta trasera forzada. Me puse nerviosa. Ethan se rió, pero fue un sonido frágil. Ya, vivimos en una comunidad cerrada. La señora Gabel es una anciana paranoica. Tal vez, dije, girándome para mirarlo. Pero me hace sentir más segura. Y graban en la nube, así que si pasa algo, tenemos pruebas. No te importa, ¿verdad? Es solo por seguridad. Miró fijamente la cámara, luego a mí. Pude ver los engranajes girando. No podía oponerse sin sonar sospechoso. ¿Quién discute contra la seguridad del hogar a menos que tenga algo que ocultar? No, por supuesto que no, dijo, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Si te hace sentir mejor. Simplemente se siente un poco como Gran Hermano, tener esa cosa mirándome desayunar. Vigila la puerta trasera, Ethan, lo corregí suavemente. No a ti. Pero ambos sabíamos la verdad. Estaba vigilando todo. La siguiente fase fue el inventario. Nora me había advertido sobre la disipación de activos, el robo lento y sutil de artículos físicos que son difíciles de rastrear. Venderá un reloj aquí, un cuadro allá, me había dicho. Y cuando preguntes, te dirá que lo perdiste o que lo regalaste. Te hará cuestionar tu memoria. Esperé hasta el sábado por la mañana. Ethan fue al gimnasio durante 2 horas, o al menos eso es a donde dijo que iba. En el momento en que su coche salió de la entrada, me moví por la casa como un tasador. Abrí su joyero y fotografié sus relojes, anotando los números de serie. Fui a la bodega y catalogué las botellas de época que habíamos estado guardando para los aniversarios. Fotografié los números de serie de nuestros aparatos electrónicos de alta gama. Incluso tomé fotos de los bolsos de diseño en mi armario, por si acaso decidía empeñarlos y reemplazarlos con falsificaciones. Subí cada foto a la carpeta segura, con marca de tiempo y geoetiquetada. Si intentaba decirle a un juez que nunca tuvimos un Burdeos de 1982, tendría la evidencia para demostrar que era un mentiroso. Esa noche, tarde, me senté en el estudio revisando el plan. Estaba agotada. La adrenalina que me había impulsado durante días comenzaba a convertirse en una fatiga profunda y dolorosa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje seguro de Nora. Recuerda lo que discutimos, decía el mensaje. Cuando ocurra la confrontación, no solo negará. Desviará la atención. Intentará pintarte como una histérica. Incluso podría haber plantado semillas con tus amigos ya. Prepárate. Pensé en el teléfono desechable en mi caja fuerte. Pensé en el mensaje de texto, después del cierre, no le quedará nada a lo que aferrarse. Estaba construyendo una narrativa en la que yo era la esposa rota y dependiente y él era el esposo sufrido que intentaba mantenerlo todo unido. Probablemente planeaba decirle a la gente que yo estaba gastando imprudentemente, que era mentalmente frágil, que tuvo que sacar el préstamo para cubrir mis errores. Cerré mi portátil. Entré en el dormitorio donde Ethan ya dormía. Respiraba profundamente, con el brazo sobre los ojos. Parecía tranquilo. Era aterrador lo fácil que dormía mientras desmantelaba mi vida. Me acosté en mi lado de la cama, pero no cerré los ojos. Escuché el zumbido de la casa. Las cámaras de seguridad estaban grabando. Las alertas del banco estaban activas. Las agencias de crédito estaban de guardia. Había cerrado las puertas. Había asegurado el dinero.
Había cerrado las salidas. Mañana intentaría mover un peón, y lo encontraría pegado al tablero. Y cuando finalmente se diera cuenta de que estaba atrapado, no gritaría. No lloraría. Simplemente deslizaría un trozo de papel sobre la mesa y dejaría que el silencio hiciera el trabajo. El tiempo de fingir casi había terminado. El tiempo de la verdad estaba a punto de comenzar. Eran las 6:18 de la tarde cuando la puerta del garaje retumbó. El sonido solía ser la señal para que yo revisara el horno o sirviera una copa de vino. Ahora sonaba como la campana de apertura de un combate de boxeo. Estaba sentada en la isla de la cocina, con las manos cruzadas en mi regazo. La casa estaba agresivamente silenciosa. Había apagado el sistema de climatización, el lavavajillas y la música. Quería que el aire estuviera quieto. Sobre la encimera de granito blanco, había dispuesto los objetos con la precisión de un curador de museo. En el centro se encontraba el barato teléfono desechable negro. A su izquierda estaba el sobre de FedEx roto con el sello rojo de urgente. A la derecha había una sola hoja de papel, una fotocopia ampliada de la página de la firma de los documentos del préstamo. Encima de la fotocopia, había colocado una nota adhesiva amarilla con 5 palabras escritas con mi letra más afilada: esta firma no es mía. Ethan entró por la puerta del vestíbulo. Estaba silbando. Realmente tuvo la audacia de estar silbando. Llevaba su chaqueta de traje sobre un hombro, su camisa blanca desabrochada en el cuello. Parecía la imagen de un hombre exitoso que regresa a su santuario. «Huele a silencio aquí», gritó, riéndose de su propia broma sin sentido. «¿Pedimos tailandés de nuevo?» «Me muero de hambre». Dobló la esquina hacia la cocina. Me vio a mí primero, y su sonrisa se ensanchó. Luego su mirada se posó en la isla. El silbido murió en su garganta. Dejó de caminar. No fue una desaceleración gradual. Fue una detención abrupta, como si hubiera chocado contra una pared de cristal invisible. Se quedó allí, a 10 pies de mí, mirando la exhibición sobre la mesa. El color se le fue del rostro, comenzando en su frente y bajando hasta su cuello, dejándolo como una versión pálida y cerosa de mi esposo. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz era tensa, exprimida a través de una garganta constreñida. «Bienvenido a casa, Ethan», dije. Mi voz era nivelada. No tembló. «Toma asiento». No se movió. Sus ojos se movían del teléfono desechable al sobre, luego a la nota. Vi su nuez de Adán subir y bajar mientras tragaba saliva con fuerza. Luego parpadeó, y la máscara volvió a su lugar. Forzó una risa, pero sonó como hojas secas crujiendo bajo los pies. Un profundo silencio siguió. Hizo un gesto vago hacia la mesa. «¿Qué es esto, Laia? ¿Estás viendo esos documentales de crímenes reales otra vez? ¿Es esto algún tipo de juego de misterio y asesinato?» Dio un paso adelante, tratando de recuperar su arrogancia. «Porque si lo es, realmente te has esmerado con los accesorios. ¿De dónde sacaste ese teléfono feo?» «Estaba debajo del asiento del pasajero de tu coche», dije. «Y el sobre llegó mientras estabas supuestamente en Tampa cerrando el trato del siglo». Ethan se detuvo de nuevo. La mención del coche lo hizo estremecerse. Se metió las manos en los bolsillos, su postura cambiando de relajada a defensiva. «¿Revisaste mi coche?», preguntó, su tono agudizándose en una acusación. «¿Desde cuándo fisgoneas en mi propiedad personal?» «Eso es una violación de la privacidad, Laia». «El robo de identidad es un delito grave, Ethan», respondí, ignorando su intento de invertir los papeles. «Falsificar una firma en un documento de préstamo federal es fraude. La conspiración para cometer fraude electrónico también es un delito. Así que, no hablemos de privacidad. Hablemos de prisión». Señalé con un dedo a la mesa. «Tienes una elección», dije. «Podemos discutir el gravamen de $250.000 que intentaste poner en esta casa, o podemos discutir los mensajes en ese teléfono de alguien llamado KS sobre tu plan de salida. ¿Cuál quieres explicar primero?» Ethan miró el teléfono. Por un segundo, vi pánico puro en sus ojos. Se dio cuenta de que lo había dejado encendido. Se dio cuenta de que había visto los textos. La bravuconería se desmoronó,
reemplazada por una desesperación acorralada y feral. Estás malinterpretando todo, tartamudeó, sacando las manos de los bolsillos para gesticular despectivamente. Ese teléfono es para el trabajo. Es una línea segura para la fusión. El cliente lo exigió. Y el préstamo, eso es solo papeleo. Es un préstamo puente, Laia. Iba a decírtelo esta noche. Es estrictamente para tener apalancamiento para comprar la participación en la sociedad. No tiene nada que ver con la casa. El documento se titula Línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda, dije, mi voz cortando su balbuceo. Y la firma en la parte inferior dice Laia Ward. Yo no lo firmé. ¿Quién lo hizo? Yo lo firmé por ti, y gritó, de repente enojado, su rostro enrojecido. Porque habrías dicho que no. Siempre eres tan reacia al riesgo, Laia. Tienes tanto miedo de hacer dinero de verdad. Lo hice por nosotros. Lo hice para que pudiéramos permitirnos ese viaje a Italia. Lo hice para que pudieras dejar ese trabajo que te consume el alma. Tomé la iniciativa. ¿Y así es como me lo agradeces? Tratándome como a un criminal. Ahora caminaba de un lado a otro, frente al refrigerador. Era una actuación clásica, ira, luego desvío de la atención, luego culpabilización. Tú lo firmaste, repetí. Así que cometiste falsificación. Actué como tu apoderado, gritó. En un matrimonio, los activos se comparten. Tomé una decisión ejecutiva. ¿Y la mujer? Pregunté. ¿La mujer en la habitación del hotel? ¿La mujer cuyo abrigo estaba en el fondo de tu videollamada? ¿Es ella también una decisión ejecutiva? Ethan se congeló. Me miró con genuina confusión, luego con miedo. No se había dado cuenta de que había visto el abrigo. Pensó que había sido cuidadoso. No hay ninguna mujer, dijo, su voz bajando a un susurro. Estás paranoica. Estás imaginando cosas. Has estado trabajando demasiado, y ahora estás proyectando tu estrés en mí. Se movió hacia la mesa. Sus movimientos eran bruscos, descoordinados. Extendió la mano hacia el teléfono desechable. Voy a deshacerme de esto, dijo. Te está haciendo entrar en una espiral. Llamaré al cliente y le diré que necesitamos un nuevo protocolo. No lo toques, dije. Me ignoró. Sus dedos rozaron la carcasa de plástico negro. Dije, no lo toques. Mi voz restalló como un látigo en la cocina. Se detuvo, su mano flotando a pulgadas del dispositivo. Ya he hecho una imagen de todo el teléfono, dije, inclinándome hacia adelante. Cada texto, cada foto, cada geoetiqueta. Mi abogada, Nora Kessler, tiene una copia. La nube tiene una copia. Si tocas ese teléfono, si intentas destruirlo, o si das un paso hacia la trituradora con ese sobre, Nora presenta una moción por expoliación de evidencia mañana por la mañana. Y luego llama al fiscal del distrito. Ethan retiró la mano como si el teléfono estuviera hecho de carbón ardiente. Me miró, realmente me miró por primera vez en meses. No vio a la esposa que cocinaba la cena y preguntaba por su día. Vio a la gerente de operaciones. Vio al enemigo. Lila, dijo, su voz de repente suave, suplicante. Se apoyó en la encimera, encogiendo los hombros. Cariño, por favor. Estás exagerando esto. De acuerdo, la regué. Sentí presión. Los socios, me están presionando. Necesitaba el flujo de caja para mostrar liquidez. Iba a devolverlo en 6 meses. Nadie se habría enterado nunca. ¿Quién es la notaria, Ethan?, pregunté. El documento dice que verificó mi identificación en persona. Yo estaba en el trabajo. ¿Ella? Ella no sabía, dijo Ethan rápidamente. Solo le dije que estabas enferma. Llevé tu pasaporte. Ella simplemente lo selló. Fue un favor. Un favor, dije. Entonces, admites que estuviste allí. Tenía que estarlo, soltó. El plazo de cierre era el martes. Si no conseguía que la notaria firmara antes del mediodía, toda la estructura de financiación se habría derrumbado.
Estaba sudando a mares en esa oficina mientras ella revisaba las fechas. Apenas salí de allí a tiempo para tomar el vuelo de regreso. Se detuvo. El silencio que siguió fue pesado y absoluto. Sus ojos se abrieron de par en par. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Acababa de admitir haber estado en la oficina de una notaria el martes. Pero según su historia, la historia que me contó cuando entró por la puerta ayer, había estado en reuniones en Tampa todo el día del martes. Dijiste que estabas en Tampa, dije suavemente. Dijiste que estabas con los socios. Ethan abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La cerró. Miró al suelo. Miró al techo. Estaba buscando una mentira, pero su cerebro estaba fallando. La contradicción era demasiado directa. Había tropezado con su propia línea de tiempo. La notaria está en Carolina del Norte, Ethan, dije. A 3 horas de aquí. Así que, nunca estuviste en Tampa. Estuviste aquí. Estuviste conduciendo con una esposa falsa, firmando para deshacerte de mi vida. Y luego condujiste de vuelta al aeropuerto para fingir que acababas de aterrizar. Me miró fijamente, su rostro una máscara de derrota. La arrogancia se había ido. La risa estaba muerta. No es lo que piensas, susurró, pero la lucha había abandonado su voz. Es exactamente lo que pienso, dije. Y la peor parte es que pensaste que eras lo suficientemente inteligente como para salirte con la tuya. Me levanté y cogí el teléfono desechable. Se estremeció, pero no se movió para detenerme. Duerme en la habitación de invitados, dije. En realidad, no. Duerme en un hotel. Porque si todavía estás en esta casa en 10 minutos, llamaré a la policía para denunciar a un intruso que ha confesado un fraude grave. Ethan miró la mesa, luego a mí. Parecía un hombre que había entrado en su propia casa y se había encontrado en un país extranjero donde no hablaba el idioma. Se dio la vuelta y salió por la puerta, dejando su maleta, sus mentiras y su dignidad en el suelo de la cocina. Apenas la puerta se había cerrado detrás de Ethan cuando mi teléfono comenzó a vibrar. No paró. Zumbaba contra la encimera de granito como un avispón enojado, bailando sobre la superficie con cada nueva notificación. No necesitaba mirar la pantalla para saber lo que estaba pasando. Ethan Rowe no era un hombre que se exiliaba en silencio. Era un director de proyectos, y estaba lanzando una campaña de relaciones públicas para salvar su reputación a costa de la mía. Cogí el teléfono. El primer mensaje era de Sara, una mujer que conocía desde hacía 5 años, cuyos hijos jugaban con mis sobrinas. Ethan acaba de llamarme. Suena devastado. Dijo que están pasando por una mala racha y que lo echaste por un malentendido sobre un teléfono de trabajo. Llámame. Un segundo mensaje llegó inmediatamente después. Este de Mark, el compañero de cuarto de la universidad de Ethan. Laia, se está quedando en mi sofá. Dice que estás en una espiral. Dice que pusiste un rastreador en su coche y hackeaste sus correos electrónicos. Necesitas calmarte antes de que hagas algo ilegal. Me quedé mirando las palabras. La velocidad de su narrativa era impresionante. En los 10 minutos desde que había salido por la puerta, se las había arreglado para invertir los papeles por completo. Había tomado la evidencia contundente de su fraude, el teléfono desechable y el seguimiento de la notaria, y lo había torcido en una historia sobre una esposa paranoica y celosa que invadió la privacidad de su esposo. Él no era el criminal que falsificaba firmas. Yo era la mujer inestable que imaginaba aventuras. No le respondí a Mark. No le respondí a Sara. Les escribí la misma respuesta a ambos, una frase que había practicado con Nora Kessler en mi mente una docena de veces: estoy manejando esto a través de mi abogada. Pulsé enviar. Luego silencié sus conversaciones. No iba a litigar mi matrimonio en un chat de grupo. La casa se sentía diferente ahora. Ya no era un hogar. Era una fortaleza bajo asedio. Me dirigí a la sala de estar y revisé la transmisión de la cámara en mi tableta. La entrada estaba vacía, pero sabía que él estaba ahí fuera, arañando digitalmente las paredes. Mi portátil emitió una alerta aguda. Me senté y abrí el portal bancario. Un banner rojo parpadeaba en la parte superior de la pantalla. Alerta.
Intento de inicio de sesión fallido. Usuario bloqueado después de 3 entradas de contraseña incorrectas. Estaba tratando de entrar en la cuenta de ahorros conjunta. Quería mover el dinero antes de que pudiera congelarlo legalmente. O quizás solo quería ver si yo ya lo había movido. 2 minutos después, apareció otra alerta para nuestra cartera de inversiones, luego otra para las facturas de servicios públicos. Estaba haciendo clic en pánico. Estaba probando todas las contraseñas que conocía, mi cumpleaños, nuestro aniversario, el nombre de su primer perro. Pero yo las había cambiado todas. Cada vez que se topaba con un muro, sentía una sombría sensación de satisfacción. Se estaba dando cuenta de que el acceso administrativo que había dado por sentado se había ido. Era un usuario no autorizado en su propia vida. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez, el identificador de llamadas mostraba un nombre que no podía ignorar, Maya Trent. Maya era mi mejor amiga, o al menos era la persona con la que iba a almorzar todos los domingos. Era a quien le había confiado cuando intentábamos quedarnos embarazados. Era la que sabía sobre el estrés de la renovación. Si alguien podía ver a través de las mentiras de Ethan, sería Maya. Contesté. Hola, Maya. Laia, gracias a Dios, suspiró Maya. Su voz sonaba tensa, ansiosa. Ethan está aquí. Mi agarre en el teléfono se tensó. ¿Está en tu casa? Apareció hace 10 minutos. Está hecho un desastre, Laia. Está llorando. Nos dijo a Gary y a mí que has estado rara últimamente. Dijo que has estado olvidando cosas, imaginando conversaciones que nunca ocurrieron. Dijo que estaba tratando de asegurar un préstamo para pagar una deuda que acumulaste durante tus episodios maníacos y tú lo convertiste en una aventura. Sentí un frío extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Episodios maníacos. Ese era su ángulo. No solo me estaba llamando celosa. Estaba construyendo un caso de incompetencia. Estaba sentando las bases para que mi testimonio fuera desestimado como los desvaríos de una mujer mentalmente enferma. ¿Le crees, Maya?, pregunté. Hubo una pausa que duró 3 segundos de más. No sé qué creer, Laia, dijo Maya lentamente. Pero. Bueno, ¿recuerdas el mes pasado en la barbacoa? Ethan me llevó a un lado. Me preguntó si había notado que actuabas de forma errática. Me preguntó cómo manejó su hermana su divorcio, específicamente la evaluación de la custodia y las evaluaciones psicológicas. La sangre se me heló. Te preguntó sobre evaluaciones psicológicas el mes pasado, aclaré. Dijo que estaba preocupado por ti, dijo Maya, su voz vacilante. Quería saber cómo proteger los activos si un cónyuge se vuelve incapacitado. Pensé que solo estaba siendo protector. Pero ahora. Con él sentado aquí llorando sobre cómo hackeaste su coche. Maya, la interrumpí. Escúchame con mucha atención. Está mintiendo. Falsificó mi firma en un préstamo de $250,000. Tengo los documentos. Tengo las pruebas. Dijo que dirías eso, susurró Maya. Dijo que falsificaste los papeles para incriminarlo porque estás paranoica de que te deje. Cerré los ojos. Era un círculo perfecto de mentiras. Cualquier cosa que yo presentara, él afirmaría que la fabriqué. Cualquier acusación que hiciera, él afirmaría que era un síntoma de mi enfermedad. Había sembrado esta narrativa hacía semanas, quizás meses. Había plantado la duda en la mente de mi mejor amiga mientras le entregaba una margarita en una barbacoa. Estoy manejando esto a través de mi abogada, dije de nuevo. Era el único escudo que me quedaba. Lila, espera. Colgué. No podía escuchar su duda. Era veneno. Me senté sola en la oscura sala de estar, la luz azul del portátil iluminando mi rostro. Me sentí rodeada. Las paredes se estaban cerrando. Él tenía el capital social. Él tenía el encanto. Él tenía la ventaja. Yo tenía la verdad, pero la verdad es algo silencioso, y Ethan era muy ruidoso. Abrí mi correo electrónico para enviar una actualización de estado a Nora. Mi bandeja de entrada estaba llena de spam y notificaciones de trabajo.
Comencé a escribir, mis dedos volando sobre las teclas, describiendo la campaña de difamación, el intento de inicio de sesión, la conversación con Maya. Entonces, un nuevo correo electrónico llegó a mi bandeja de entrada. No tenía un nombre de remitente que reconociera. La dirección era una cadena de letras y números aleatorios, probablemente una dirección de enrutamiento temporal o un fallo en una cadena de reenvío. Pero el asunto hizo que mi corazón se detuviera. RV, borrador, acuerdo de divorcio Roe, estrategia de incompetencia, confidencial. Lo miré fijamente. Mi mano flotaba sobre el ratón. Parecía una estafa de phishing. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero la marca de tiempo era de hacía 3 minutos. Hice clic para abrirlo. No era una estafa. Era un hilo reenviado, probablemente enviado por error desde una dirección de correo electrónico escrita apresuradamente en un dispositivo móvil o quizás un asistente legal en un bufete que había autocompletado la dirección de correo electrónico incorrecta. El cuerpo del correo electrónico contenía un archivo adjunto. El texto en el cuerpo del correo era breve y brutal. Ethan, aquí está el borrador revisado. Hemos incorporado el lenguaje sobre la inestabilidad financiera de la esposa y la solicitud de control de emergencia de los activos matrimoniales. Como se discutió, si podemos provocar un arrebato público u obtener una declaración de un testigo sobre su paranoia, podemos aprovechar eso para eludir la división estándar del 50/50. La deuda de la tarjeta de crédito que abriste a su nombre puede atribuirse a sus hábitos de gasto si actuamos rápido. Ver adjunto. Lo leí 2 veces. La deuda de la tarjeta de crédito que abriste a su nombre. Era una admisión, escrita, enviada desde un abogado o un consultor a Ethan. Y de alguna manera, milagrosamente, había terminado en mi bandeja de entrada. Tal vez lo había reenviado a su correo electrónico personal para imprimirlo, y su teléfono, sincronizado con nuestra antigua lista de contactos familiares, había autocorregido mi correo electrónico a mi esposa. O tal vez el universo simplemente había decidido equilibrar la balanza. Descargué el archivo adjunto. Guardé el correo electrónico como un PDF. Se lo reenvié a Nora. Imprimí una copia física. Miré la pantalla, mi respiración se estabilizó. Ethan pensaba que estaba escribiendo una tragedia en la que yo era la víctima inestable. Pensaba que él era el director, pero acababa de entregarme el guión, y yo estaba a punto de reducir a cenizas toda la producción. El archivo adjunto del correo electrónico era una hoja de ruta de mi destrucción, redactada en fuente Times New Roman de 12 puntos. Me senté en el resplandor azul de la pantalla de mi portátil leyendo la cláusula titulada Asignación de la deuda matrimonial, por 4ª vez. El lenguaje legal era seco, pero la intención era venenosa. Establecía que la línea de crédito que terminaba en 4.892, la cuenta que había descubierto solo 2 días antes, debía ser asignada únicamente a la esposa, ya que fue utilizada para su mantenimiento personal y gastos discrecionales. No solo estaba robando el capital de nuestra casa. Estaba cargándome el coste de su traición. Tenía la intención de irse con el dinero de la hipoteca fraudulenta, dejándome con la casa que había despojado de valor y una factura de tarjeta de crédito de $15.000 que había acumulado mientras compraba champán para otra mujer. Pero mientras me desplazaba más abajo en el documento, encontré algo aún más alarmante. Bajo una sección que enumeraba los activos a excluir del patrimonio conyugal, había una referencia a una entidad comercial, Roe Meridian, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Me congelé. Conocía cada inversión que teníamos. Conocía el nombre de cada fondo, cada cuenta de ahorros, cada póliza de seguro. Nunca había oído hablar de Roe Meridian. Inmediatamente abrí una nueva pestaña y navegué al registro de empresas de la Secretaría de Estado. Mis dedos temblaron ligeramente mientras escribía el nombre. El resultado de la búsqueda se cargó en menos de un segundo. Roe Meridian, Sociedad de Responsabilidad Limitada. Fecha de constitución, hace 4 meses. Estado, activa. Bajé hasta la línea del agente registrado. El nombre que figuraba no era Ethan Roe. Era Laia Ward. La habitación pareció inclinarse. No solo había abierto una tarjeta de crédito a mi nombre. Había constituido una empresa fantasma usando mi identidad. Si Roe Meridian se estaba utilizando para lavar dinero, evadir impuestos o canalizar los fondos del préstamo, yo era la que sería responsable.
Yo era la cara de la operación. Me había preparado como chivo expiatorio antes incluso de haber robado el dinero. Cogí mis llaves. El rastro digital era aterrador, pero necesitaba pruebas físicas. Necesitaba ver que era realmente Roe Meridian. Conduje a través de los suburbios dormidos de Charlotte. Eran las 2 de la mañana. Las calles estaban vacías, resbaladizas por una ligera llovizna que empañaba las luces de la calle. Mi destino no era una oficina corporativa. Era la dirección asociada a la llave que había encontrado en la parte trasera del archivador de Ethan, el almacén en las afueras de la ciudad. Me detuve en la puerta de las instalaciones. Era una sombría fortaleza de hormigón con puertas de metal corrugado. Introduje el cumpleaños de Ethan en el teclado numérico. La puerta no se movió. Probé nuestro aniversario. Nada. Respiré hondo y probé el código que usaba para el sistema de seguridad de nuestra casa antes de que yo lo cambiara. La puerta gimió y se abrió deslizándose. Conduje lentamente por las filas hasta que encontré la unidad 314. Mis manos estaban firmes mientras introducía la llave de plata en el candado. Se abrió con un pesado sonido mecánico. Enrollé la puerta de metal hacia arriba, el ruido resonando fuertemente en la quietud. Encendí la linterna de mi teléfono y entré. Esperaba ver muebles viejos o cajas de ropa de invierno. Lo que encontré fue un centro de mando totalmente operativo. La unidad estaba forrada con estanterías industriales. A la izquierda había pilas de mercancía de alta gama en su embalaje original, bolsos de diseñador, cajas de relojes caros, aparatos electrónicos. Eran activos que probablemente había comprado con nuestros fondos conjuntos o con la tarjeta de crédito fraudulenta, acumulándolos aquí para revenderlos más tarde por dinero en efectivo no rastreable. A la derecha había una mesa plegable cubierta de papeleo. Me acerqué a ella, mi luz barriendo el caos. Había un tablón de corcho apoyado contra la pared. Clavada en él había una línea de tiempo titulada Plan de salida, tercer trimestre. Era una guía paso a paso para desmantelar nuestro matrimonio. Semana 1, asegurar financiación, marcado con una marca de verificación verde. Semana 2, transferir activos líquidos a KS, marcado con una marca de verificación verde. Semana 3, establecer narrativa de incompetencia, rodeado en rojo, actualmente en progreso. Semana 4, reubicación en Sarasota. Miré las iniciales de nuevo. KS encontré una pila de facturas junto al tablón. Eran por servicios de consultoría, facturados a Roe Meridian, Sociedad de Responsabilidad Limitada. El beneficiario era una firma llamada KTS Financial Strategies. Me di cuenta entonces de que KS no era solo una amante que había conocido en un bar. Era una profesional. Era la que estructuraba las cuentas ocultas. Era la que le había enseñado a crear la empresa fantasma. No solo estaba teniendo una aventura. Había contratado a una socia para que le ayudara a malversar de su propia esposa. Seguí buscando. Abrí un contenedor de plástico etiquetado como Tampa. Dentro, encontré recibos de hotel. Eran del Hotel Omni en el centro de Charlotte, no de Tampa. Se había alojado 3 noches, a menos de 5 millas de nuestra casa, mientras fingía estar en Florida. Grapado a los recibos había un recibo de registro de notario de un centro de envío local con fecha del martes a las 10:30 de la mañana. Se había quedado en la ciudad, escondido en un hotel con KS, finalizando el préstamo fraudulento, y luego pagó a un notario para que sellara los papeles que había firmado con mi nombre. Pero la prueba más contundente estaba en el fondo del contenedor. Era un cuaderno de espiral. Lo abrí. Las primeras 10 páginas estaban llenas de práctica de escritura. Línea tras línea de mi nombre, Yaya Ward, Yaya Ward, Yaya Ward. Algunas estaban tachadas con furiosos trazos. Junto a un intento, había escrito en el margen, demasiado tembloroso. Los bucles deben ser más anchos. Junto a otro, usa un bolígrafo de punta más fina para ocultar la vacilación. No solo había falsificado mi firma en un momento de desesperación. La había estudiado. La había practicado como un estudiante que aprende un nuevo idioma. Se había sentado en este frío almacén, o quizás en esa habitación de hotel, perfeccionando el arte de convertirse en mí para poder arruinarme. Pasé la página. Había una hoja de papel de calco pegada en el cuaderno,
superpuesta sobre una firma genuina mía que debió haber robado de una tarjeta de cumpleaños o una declaración de impuestos. Había tratado mi identidad como un proyecto a ser diseñado. Tomé fotos de todo, las hojas de práctica, el tablón del plan de salida, las facturas de la empresa fantasma, el tesoro de activos robados. Sentí una extraña sensación en mi pecho. Ya no era desamor. El desamor implica una pérdida de amor. Esto era la fría y dura constatación de que había estado viviendo con un parásito. No me amaba. Ni siquiera me odiaba. Para él, yo era solo un recurso para ser explotado hasta que estuviera vacía. Quería pintarme como inestable. Quería decirle al mundo que era incompetente. Miré el cuaderno donde había practicado robar mi nombre. Cerré el contenedor. Bajé la puerta y cerré el candado. Volví a mi coche, la grava crujiendo bajo mis botas. Tenía la evidencia que probaba la premeditación. Tenía la evidencia que probaba la conspiración. Tenía la evidencia que probaba que él no era una víctima de un mal matrimonio, sino el perpetrador de un crimen financiero calculado. Había usado mi nombre como una tarjeta de crédito. Ahora, iba a asegurarme de que la factura llegara, y la tasa de interés sería algo que nunca podría pagar. 2 días después de que lo echara, Ethan regresó. No asaltó el castillo. Lo asedió con humildad. Eran las 7 de la tarde, el cielo de un morado magullado sobre los suburbios, cuando vi su coche entrar en la entrada. Caminó hacia la puerta principal llevando un enorme ramo de peonías, mi flor favorita, y con el aspecto de un hombre que no había dormido en 48 horas. Su camisa estaba arrugada, sus ojos enrojecidos. Abrí la puerta, pero no quité el seguro de la contrapuerta. Me quedé detrás del cristal, con los brazos cruzados, observándolo. Lila, dijo, su voz amortiguada por el cristal. Por favor, solo 5 minutos. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para rendirme. Mi abogada, Nora, me había dado instrucciones específicas. Si quiere hablar, déjalo hablar, pero graba todo. Hombres como Ethan eventualmente se ahorcan solos con sus propias explicaciones. Desbloqueé la puerta y di un paso atrás. Entró, colocando las flores en la mesa de la entrada. Intentó abrazarme, un reflejo de 6 años de matrimonio, pero me aparté como si fuera radiactivo. Se detuvo, sus manos flotando en el aire, luego las dejó caer a sus costados. Voy a arreglar esto, comenzó, las palabras saliendo a borbotones. Ya he buscado 3 consejeros matrimoniales. Llamé a un reclutador para cambiar de trabajo y reducir mi estrés. Sé que la regué, Laya. Sé que rompí tu confianza, pero tienes que entender. Me estaba ahogando. El proyecto estaba por encima del presupuesto. Los socios amenazaban con despedirme, y yo simplemente. Entré en pánico. Intenté usar el capital para tapar un agujero, pensando que podría rellenarlo antes de que te dieras cuenta. Me miró con esos ojos de cachorrito que solían derretir mi corazón. Por un segundo, solo un aterrador segundo, quise creerle. Quise creer que esto era solo un error desesperado de un hombre bajo presión, no una demolición calculada de mi vida planeada en un almacén. Entonces la mujer, pregunté, mi voz temblando ligeramente. ¿KS? ¿Fue ella también solo resultado del pánico? Ethan suspiró, pasándose una mano por el pelo. Es una consultora, Laya. Una consultora financiera. De estrategia agresiva. De acuerdo. Sí, tomamos unas copas. Sí, coqueteé. Estaba solo y asustado y ella me hizo sentir como un ganador cuando me sentía como un perdedor. Pero nunca la amé. Te amo a ti. Quiero estar aquí. Mantuve mi mano en el bolsillo, aferrando mi teléfono, asegurándome de que la aplicación de notas de voz siguiera funcionando. Falsificaste mi firma, Ethan, dije suavemente. La practicaste. Vi el cuaderno. Se congeló. No sabía que había encontrado el almacén. Sus ojos se abrieron de par en par, y luego comenzó el cálculo. Pude ver el cambio en su postura. Pasó del esposo arrepentido al negociador. De acuerdo, dijo, su voz bajando, volviéndose más dura. ¿Sabes lo de la práctica? Bien, fui minucioso.
Así soy yo. Pero Laia, escúchame. Escúchame de verdad. Si llevas esto a la policía, si arrastras esto por los tribunales, no solo caigo yo. Perdemos la casa. Los activos se congelan durante años. Tu reputación en Ollobrook se empaña porque se preguntarán por qué no sabías lo que tu propio esposo estaba haciendo. Dio un paso más cerca, invadiendo mi espacio personal. Si hacemos de esto una guerra, ambos terminamos sin nada, susurró. Te estoy ofreciendo una tregua. Pagamos la deuda juntos. Arreglamos el crédito. Vamos a terapia. O lo haces estallar todo, y ambos nos quemamos. Fue una clase magistral de manipulación. Estaba envolviendo una amenaza bajo la apariencia de una asociación. Estaba usando nuestra historia compartida como un arma. Forcé mis hombros a encogerse. Miré al suelo, fingiendo resignación. Estoy tan cansada, Ethan. Lo sé, cariño, dijo, aprovechando mi debilidad. Se acercó y me tocó el brazo. Lo sé. Déjame encargarme de ello. Solo borra los archivos. Dile a la abogada que fue un malentendido. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Vibró una y otra vez. No era un texto. Era una llamada. Lo saqué. El identificador de llamadas decía First National Bank, Departamento de Fraude. Tengo que tomar esta llamada, dije, alejándome de él. ¿Quién es?, preguntó Ethan, su sospecha encendiéndose al instante. El banco, dije. El que tiene el préstamo. No contestes, ordenó, su voz aguda. Lila, no contestes eso. Yo los llamaré. Les explicaré que fue un error administrativo. Deslicé el icono verde hacia la derecha y me puse el teléfono en la oreja. Soy Laia Ward. Señora Ward, soy Sarah Jenkins, la notaria, dijo una voz de mujer al otro lado. Sonaba aterrorizada. Llamo porque, bueno, el banco acaba de marcar la transacción. Están pidiendo una segunda verificación por vídeo. Dijeron que la dirección IP de la sesión original se remonta a un hotel en Charlotte, no a la dirección residencial que figura. Yo. Podría perder mi licencia, señora Ward. Necesito que confirme que estuvo allí. Miré a Ethan. Estaba articulando la palabra, para una y otra vez, su rostro perdiendo el color. No puedo confirmar eso, Sarah, dije claramente. Porque yo no estaba allí. Nunca la he conocido. ¿Laia? Ethan se abalanzó sobre el teléfono. Lo esquivé, poniendo la isla de la cocina entre nosotros. Señora Ward, por favor, tartamudeó la mujer. Su esposo dijo. Mi esposo le mintió a usted, dije, y me mintió a mí. Le sugiero que llame a su propio abogado, Sarah. Actualmente estoy hablando con la mía. Colgué. El silencio en la cocina era lo suficientemente denso como para ahogarse. Ethan respiraba con dificultad, sus manos agarrando el borde de la encimera de granito hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Acabas de destruirnos, siseó. No, dije, sintiendo una fría calma asentarse sobre mí. Acabo de evitar que me destruyeras a mí. Voy al banco, dijo, enderezando su chaqueta. Voy a ir allí ahora mismo para explicar que mi esposa está teniendo un colapso mental y está tratando de sabotear nuestras finanzas. Llevaré los registros médicos que he estado recopilando. No tienes registros médicos, dije. Tienes notas de gaslighting. Veremos a quién le creen, se burló. A la mujer histérica o al director de proyectos con una puntuación de crédito de 750. Se giró para irse, pero mientras lo hacía, mi teléfono sonó con un mensaje de texto. Lo miré. El número era desconocido, pero el contenido hizo que se me helara la sangre. Era de un número con código de área de Sarasota. No confíes en él. Está buscando un chivo expiatorio. Me dijo esta mañana que si el préstamo estallaba, te iba a culpar a ti por la empresa fantasma. Dijo que firmaste todo voluntariamente. Cuídate la espalda. KS. Miré la pantalla. La amante se estaba delatando.
El barco se hundía tan rápido que las ratas comenzaban a devorarse entre sí. Ethan, lo llamé. Se detuvo en la puerta, con la mano en el pomo. No miró hacia atrás. Se acaba de enviarme un mensaje, dije. Se giró lentamente. La expresión de su rostro ya no era de ira o desesperación. Era algo mucho peor. Era una máscara en blanco, sin alma. El elemento humano había desaparecido. Dice que planeas incriminarme por la empresa fantasma, dije. Dice que estás buscando un chivo expiatorio. Ethan se rió. Fue una risa corta y seca. Es una chica lista. Te lo dije, Laia, deberías haber aceptado la tregua. Caminó de regreso hacia mí, deteniéndose a solo un pie de distancia. Se cernió sobre mí, usando su altura para intimidar. Crees que eres inteligente porque encontraste una llave y algunos papeles, dijo, su voz aterradoramente tranquila. He estado planeando esto durante 6 meses. Tengo correos electrónicos de tu cuenta autorizando las transferencias. Tengo testigos que jurarán que estabas buscando oportunidades de inversión. Tú tienes un teléfono desechable y una corazonada. Voy a enterrarte en tantos litigios que rogarás por ese acuerdo que te ofrecí. Fuera, susurré. Me voy, dijo, abotonándose la chaqueta. Pero recuerda este momento, Laia. Recuerda que te di la oportunidad de salvarte. Aún no has visto la peor versión de mí. Solo has visto al esposo. Estás a punto de conocer al enemigo. Salió por la puerta, cerrándola tan fuerte que las ventanas vibraron en sus marcos. Me quedé sola en el pasillo. Mis piernas se sentían débiles, y me deslicé por la pared hasta que estuve sentada en el suelo. Miré las peonías en la mesa. Eran hermosas y vibrantes, enmascarando la podredumbre que yacía debajo. Tenía razón en una cosa. Esto ya no era un matrimonio. Ni siquiera era un divorcio. Era una lucha por la supervivencia. Había despojado la última pretensión de afecto. Venía por todo, mi casa, mi dinero, mi cordura. Pero se equivocaba en lo más importante. Pensaba que estaba luchando contra la esposa suave y complaciente que firmaba tarjetas de cumpleaños y planeaba vacaciones. No se dio cuenta de que esa mujer había abandonado el edificio hacía 3 días. La mujer sentada en el suelo ahora era la que gestionaba crisis para vivir, y ya había terminado de mitigar. Era hora de contraatacar. La sala de conferencias de Kessler y Asociados estaba diseñada para intimidar. Contaba con una larga y pulida mesa de caoba que parecía más una pista de aterrizaje que un mueble, rodeada de ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de Charlotte. Pero la vista no importaba. Lo único que importaba era la pila de carpetas que tenía delante, dispuestas con la precisión geométrica de un pelotón de fusilamiento. Nora Kessler se sentó a mi derecha. Estaba tranquila, con las manos cruzadas sobre un cuaderno de cuero. Esa misma mañana, había presentado con éxito una moción de emergencia ex parte para congelar todos los activos matrimoniales. El juez la había concedido basándose en la evidencia preliminar de los documentos de préstamo falsificados. Habíamos detenido la hemorragia. Ahora, teníamos que extirpar el tumor. Ethan llegó 5 minutos tarde. Entró flanqueado por su abogado, un hombre llamado Marcus Vance, que llevaba un traje que costaba más que mi primer coche. Ethan lucía impecable. Se había afeitado. Su pelo estaba perfectamente peinado, y llevaba el traje azul marino que reservaba para cerrar grandes tratos. Se movía con un aire de nobleza trágica, el esposo sufrido que estaba allí para gestionar una situación difícil. Me saludó con la cabeza, una pequeña inclinación triste y condescendiente. Lila, dijo suavemente, espero que estés descansando. No respondí. Solo lo observé tomar asiento. Abrió una botella de agua y tomó un sorbo, mirando a Nora con una sonrisa confiada. Mantengamos esto civilizado, dijo Ethan, tomando la iniciativa antes de que su abogado pudiera siquiera hablar. Sé que las tensiones son altas. Mi esposa está pasando por una crisis de salud mental significativa, y mi prioridad es asegurarme de que reciba ayuda mientras protegemos el patrimonio familiar de su comportamiento errático. El señor Vance se aclaró la garganta. Estamos aquí para discutir un acuerdo de separación,
pero dado el estado actual de la señora Rowe, solicitaremos un poder notarial temporal sobre las finanzas conjuntas para evitar una mayor mala gestión. Nora se ajustó las gafas. No miró al señor Vance. Miró directamente a Ethan. No habrá ningún poder notarial, dijo Nora. Su voz no era fuerte, pero tenía el peso de un mazo. Y no estamos aquí para discutir la salud mental de mi clienta. Estamos aquí para discutir fraude grave, robo de identidad y conspiración para cometer lavado de dinero. Ethan se rió entre dientes. Era esa misma risa, despectiva, arrogante. Esto es exactamente a lo que me refiero, le dijo a su abogado. Está inventando crímenes. Es paranoia. Señor Rowe, dijo Nora. Vamos a repasar una línea de tiempo. Le sugiero que escuche. Deslizó el primer trozo de papel sobre la mesa. Prueba, declaró Nora. Un recibo de entrega de FedEx del martes pasado. Contenía documentos de préstamo para una línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda valorada en $250.000. Los documentos llevan una firma que pretende ser de la Jaguar. Sin embargo, en el momento en que este documento fue firmado y notariado, mi clienta estaba en una videoconferencia grabada en su oficina. Tenemos los registros del servidor, el archivo de vídeo y declaraciones juradas de 3 miembros de la Junta. Ethan agitó la mano. Lo firmé como su apoderado. Discutimos esto. Está confundida con las fechas. Prueba B, continuó Nora, deslizando una foto sobre la caoba. Era la foto de la pantalla del teléfono desechable mostrando el mensaje de texto de KS sobre el cierre y dejarme sin nada. Ethan se puso rígido. Ese es un teléfono de trabajo. Ese texto está sacado de contexto. Se refiere a un cierre corporativo. Prueba C, dijo Nora, ignorándolo. Empujó la foto de los documentos de constitución de Rowe Meridian LLC sobre la mesa. Una empresa fantasma registrada a nombre de mi clienta sin su conocimiento, utilizada para recibir facturas de KTS Financial Strategies. Hemos rastreado la dirección IP utilizada para registrar esta empresa. Coincide con la dirección IP del Hotel Omni en el centro de Charlotte donde usted se alojó durante 3 noches, mientras afirmaba estar en Tampa. El señor Vance, el abogado de Ethan, se movió en su silla. Recogió el documento sobre la empresa fantasma, con el ceño fruncido. Miró a Ethan. Me dijiste que la sociedad de responsabilidad limitada era una empresa conjunta que ambos firmaron. Lo fue, insistió Ethan, aunque su voz había perdido su suave calidad de barítono. Ella firmó los papeles hace meses. Simplemente lo olvidó. Últimamente se olvida de todo. Prueba de, dije. Era la primera vez que hablaba. Deslicé la foto del cuaderno de espiral del almacén sobre la mesa. La página estaba llena de mi nombre, escrito una y otra vez con la letra de Ethan, con notas sobre cómo fingir los puntos de presión de mi caligrafía. Encontré esto en la unidad 314, dije, mirándolo directamente a los ojos, junto con la línea de tiempo que clavaste en un tablón de corcho. Lo llamaste, plan de salida, tercer trimestre. Practicaste mi firma, Ethan. Eso no es pérdida de memoria. Eso es falsificación. El rostro de Ethan se tornó de un rojo moteado. Entraste sin permiso en mi almacén. Eso es inadmisible. Tú plantaste ese cuaderno. Lo escribiste tú misma para incriminarme. Se giró hacia su abogado. Marcus, me está tendiendo una trampa. Ella es la que abrió la empresa fantasma. Está tratando de endosarme su deuda. El señor Vance ya no miraba sus notas. Miraba la pila de evidencia con la expresión de un hombre que se da cuenta de que ha pisado una mina terrestre. Tenemos los registros de acceso a las instalaciones del almacén, dijo Nora con calma. Se usó su código único para entrar. Y tenemos el análisis de escritura pendiente, pero seamos honestos, señor Rowe. No lo necesitamos. Todo esto es circunstancial, espetó Ethan, golpeando la mesa con la mano. La botella de agua saltó. Está histérica. Es vengativa. Es su palabra contra la mía. No del todo, dije. Saqué mi tableta de mi bolso. La coloqué en el centro de la mesa y pulsé reproducir.
El vídeo de la cámara de seguridad de la cocina se reprodujo en alta definición. Mostraba la escena de hacía 2 noches. Mostraba la disposición sobre la mesa. Mostraba a Ethan entrando, silbando. Mostraba su rostro desmoronándose. Pero lo más importante, mostraba el momento en que se dio cuenta de que estaba atrapado. Lo mostraba abalanzándose sobre la mesa, con el rostro contraído por la rabia, tratando de arrebatar el teléfono desechable. Me mostraba a mí retirándolo. Mostraba la agresión física de un hombre desesperado por destruir pruebas. Toca una sola cosa, decía mi voz en la grabación, clara como una campana, y mi abogada obtiene una razón para la expoliación de evidencia. El vídeo terminó. La pantalla se puso negra. Ethan ya no sonreía. Su boca estaba ligeramente abierta. Miró la tableta, luego a mí, luego a su abogado. El señor Vance cerró su carpeta. Fue un movimiento pequeño, pero señaló el final de la guerra. Se quitó las gafas de leer y se dirigió a Ethan. No me hablaste del almacén, dijo Vance, su voz baja y gélida. Y ciertamente no me hablaste de la confrontación en la cocina. Fue en defensa propia, tartamudeó Ethan, el sudor comenzando a perlar su frente. Me estaba provocando. Parece un intento de destrucción de pruebas, lo corrigió Vance. Miró a Nora. Abogada, ¿podemos tener un momento? No, dije. Vance me miró, sorprendido por la interrupción. No vamos a tomar un receso, dije. Vamos a terminar esto ahora. No estoy interesada en alargar esto durante 2 años mientras Ethan esconde dinero en carteras de criptomonedas, o cuentas en el extranjero. Saqué un único documento de mi propia carpeta. Era un acuerdo de conciliación que Nora y yo habíamos redactado a medianoche la noche anterior. Aquí están los términos, dije, deslizándolo hacia Ethan. Tú te haces cargo de la deuda, toda, la tarjeta de crédito que abriste a mi nombre, los préstamos personales que sacaste y los costos de cerrar la empresa fantasma. ¿Asumes toda la responsabilidad? Ethan se quedó mirando el papel. No puedo hacer eso. Son más de $50.000 en deuda no garantizada. Deberías haber pensado en eso antes de reservar la suite en el Omni, dije. Segundo, firmas una escritura de finiquito sobre la casa. Yo me quedo con la casa. Tú te quedas con tu coche y tus efectos personales. Estás loca, escupió Ethan. No te voy a dar la casa. Tiene 200.000 en capital. Y tercero, continué, como si no hubiera hablado, firmas una admisión de fraude con respecto a la solicitud de préstamo. No la presentaremos a la policía de inmediato. La mantendremos en custodia. Pero si alguna vez te acercas a mí, me contactas o me difamas ante cualquiera, amigos, familiares o empleadores, Nora entrega ese documento al fiscal del distrito y a la unidad de investigación de fraudes del banco. Ethan miró a su abogado, desesperado por una defensa. Marcus, haz algo. Me está chantajeando. Marcus Vance suspiró. Miró la línea de tiempo, las fotos y la tableta. Era un pragmático. Sabía cuando un caso era imposible de ganar. Señor Rowe, dijo Vance en voz baja, si esto va a juicio con ese vídeo y las muestras de escritura, se enfrenta a una posible pena de prisión. El banco está legalmente obligado a presentar cargos por fraude hipotecario. Si confirman la falsificación, si la señora Ward va a ellos con este paquete, será arrestado. Ethan se desplomó en su silla. La desinflación fue absoluta. El director de proyectos, el hombre que siempre tenía un plan, el hombre que se reía en el umbral, se había ido. En su lugar había un estafador pequeño y aterrorizado que había sido atrapado. Ethan comenzó a hablar, pero su voz se quebró. Se aclaró la garganta. No puedo permitirme la deuda por mi cuenta. Pregúntale a KS, dije fríamente. Estoy segura de que tiene una estrategia para eso. Ethan miró el bolígrafo que yacía sobre la mesa. Me miró. Vi el odio en sus ojos, pero era un odio apagado, impotente. Cogió el bolígrafo. Le temblaba la mano. Si firmo esto, susurró, quemas las pruebas. Yo conservo las pruebas, lo corregí. Para siempre. Como seguro. Pero no llamaré a la policía hoy.
Dudó un último segundo, quizás buscando una mentira más, un ángulo más. Pero la habitación era demasiado brillante, las pruebas demasiado pesadas. Presionó el bolígrafo contra el papel. Lo vi firmar con su nombre. Era su firma real esta vez, no la mía, no una práctica. Era la firma de un hombre que entregaba su vida. Cuando terminó, apartó el papel. No me miró. Se levantó, con las piernas inestables, y salió de la habitación sin decir una palabra. El señor Vance recogió sus cosas, le dio a Nora un seco asentimiento con la cabeza y lo siguió. La puerta se cerró con un clic. El silencio que siguió no fue pesado. Fue ligero. Era respirable. Nora soltó un largo suspiro y tapó su bolígrafo. Lo hiciste bien, Laia. Te mantuviste fría. Tenía que hacerlo, dije. Miré la silla vacía donde se había sentado mi esposo. El hombre que había prometido amarme y apreciarme había intentado vender mi futuro por un pago rápido. Se había reído de mí. Me había subestimado. Y ahora se había ido. Recogí el acuerdo firmado. Era solo un trozo de papel, pero pesaba más que toda la casa. Me levanté y caminé hacia la ventana, mirando la ciudad. Por primera vez en 4 días, mis manos dejaron de temblar. Estaba sola, sí, pero estaba a salvo, y era libre. La tinta del acuerdo de conciliación apenas se había secado cuando las verdaderas paredes comenzaron a cerrarse. Sobre Ethan. Si bien el documento legal que habíamos firmado en la sala de conferencias protegía mis activos, no podía detener la maquinaria del sistema bancario una vez que se había puesto en marcha. El fraude no es un asunto privado entre un esposo y una esposa. Es una cuestión de regulación federal, y el banco se lo tomó muy en serio. 3 días después de nuestra reunión, el banco abrió formalmente una investigación por fraude. El detonante no fui yo. Fue la discrepancia de geolocalización que le había señalado a la notaria. Sarah Jenkins, la mujer que había sellado los documentos, fue llamada a declarar por su empleador. Ante la pérdida de su licencia y posibles cargos criminales, hizo exactamente lo que la gente hace cuando está acorralada, habló. Admitió que Ethan había ido solo, que la había encantado y que le había contado una historia conmovedora y lacrimógena sobre una esposa sometida a quimioterapia que no podía viajar. Cuando Ethan se enteró de que la notaria se había derrumbado, el último vestigio de su compostura se evaporó. Apareció en la casa una última vez para recoger el resto de sus pertenencias personales. Ya no tenía llave, así que tuvo que llamar. Cuando abrí la puerta, el hombre que estaba allí se parecía poco al ejecutivo seguro de sí mismo que había regresado riendo de Tampa. Parecía vaciado. Su piel estaba amarillenta y sus ojos se movían nerviosamente hacia la calle como si esperara que una patrulla de policía apareciera en cualquier momento. Entró en la cocina, el escenario de su crimen y su perdición, y dejó caer sus cajas vacías en el suelo. «Tienes que cancelarlo, Leela», dijo, su voz temblando. Ni siquiera dijo hola. Los investigadores del banco me llamaron esta mañana. Están hablando de remitir el caso al fiscal del distrito. Si eso sucede, pierdo mi licencia. Pierdo mi trabajo. Voy a la cárcel. Me paré al otro lado de la isla, bebiendo mi café. No puedo detener una investigación bancaria, Ethan. Cometiste fraude. Estas son las consecuencias. Podemos arreglar esto, suplicó, inclinándose sobre la encimera. La desesperación en su voz era espesa y empalagosa. Escucha, puedo decirles que nos reconciliamos. Puedo decirles que tenía tu permiso verbal pero que me equivoqué con el papeleo. Si me apoyas, lo dejarán pasar. Podemos simplemente. Podemos dividir el dinero. Te daré la mitad de los fondos del préstamo ahora mismo. $125.000 en efectivo. Puedes irte con un pago de 6 cifras y ambos nos mantenemos fuera de los tribunales. Lo miré fijamente. Ahí estaba, el desliz, la prueba innegable de su bancarrota moral. Incluso ahora, al borde de la prisión, pensaba que todo podía resolverse con una transacción. Pensaba que mi silencio podía comprarse. No le importaba el matrimonio, ni la traición, ni el hecho de que hubiera mentido sobre que yo tenía cáncer a una notaria. Solo quería llegar a un acuerdo. Dividir el dinero, repetí lentamente.
¿Crees que quiero la mitad de la deuda que aseguraste ilegalmente contra mi propia casa? Es dinero gratis, Laia, espetó, su antigua arrogancia encendiéndose por un segundo. ¿Por qué eres tan difícil? Te estoy ofreciendo un ganar-ganar. Puse mi taza de café sobre la encimera con un clic deliberado y agudo. Tengo algo para ti, dije. Abrí el cajón y saqué la copia física del cuaderno de espiral que había recuperado del almacén. Había guardado el original a salvo, pero quería que viera esto. Lo abrí en la página donde había practicado mi firma 100 veces, la página donde había escrito notas para sí mismo sobre cómo imitar la vacilación en mi escritura. Lo deslicé sobre la isla. Esto no es un malentendido, dije. Esto no es un error administrativo. Esto es un cuaderno de trabajo para el robo de identidad. Pasaste horas practicando cómo convertirte en mí para poder robarme. Esto prueba la premeditación. Ethan bajó la vista hacia el cuaderno. Se puso pálido. Extendió la mano para tocar la página, trazando los bucles de la firma que había falsificado. Si continúas acosándome, dije, mi voz baja y firme, o si intentas inventar más historias sobre mi salud mental a nuestros amigos, entregaré personalmente este cuaderno al investigador ahora mismo. Sospechan de ti. Este cuaderno te condenará. Levantó la vista hacia mí. La lucha se extinguió por completo en él. La sonrisa burlona, el encanto, la condescendencia, todo se desvaneció, dejando atrás a un hombre pequeño y asustado que se dio cuenta de que había sido superado por la esposa que pensaba que era simple. Realmente me odias, ¿no es así?, susurró. No te odio, Ethan, respondí. Simplemente te veo. Finalmente, empacó sus cajas en silencio. Se llevó su ropa, sus zapatos y sus raquetas de tenis. No se llevó los álbumes de fotos. No pidió los regalos de boda. Se llevó solo lo que le servía, lo cual era apropiado. Cuando salió por la puerta, no miró hacia atrás. Se subió a su coche y se fue, y con él se fue la pesadez que había impregnado la casa durante años. Las secuelas en nuestro círculo social fueron rápidas y brutales, pero no para mí. El molino de rumores, que Ethan había intentado con tanto ahínco usar como arma, se detuvo en seco. Les había dicho a todos que yo era paranoica e inestable. Pero cuando Maya y los demás vieron que no estaba gritando en las redes sociales, que no estaba haciendo acusaciones descabelladas, y que simplemente estaba viviendo mi vida mientras Ethan esquivaba a los investigadores de fraudes, la verdad se asentó. No tuve que decirle a nadie que era un criminal. Simplemente le mostré a Maya el registro del notario y la fecha de mi reunión de la junta. Eso fue todo. Un hecho destruyó 1000 mentiras. La red de susurros hizo el resto. En una semana, Ethan era un paria. Perdió la casa. Asumió la deuda. Perdió su reputación. Pero lo que perdió que más le dolió fue su propia imagen. Se había enorgullecido de ser la persona más inteligente de la sala, el titiritero que podía mover los hilos. Al final, fue derrotado por una mesa de cocina, un teléfono desechable y una mujer que prestaba atención a los detalles. Esa noche, me paré en el centro de mi cocina. Estaba perfectamente silenciosa. El único sonido era el zumbido del refrigerador. Miré la isla de granito donde había dispuesto las pruebas que salvaron mi vida. Extendí la mano y apagué la luz del techo, dejando solo el suave resplandor de los LED debajo de los gabinetes. Se sintió como un ritual, una limpieza. Tenía 34 años. Estaba soltera. Tenía una hipoteca que pagar y una vida que reconstruir. Pero mientras estaba allí en el silencio, me di cuenta de que no tenía miedo. Había temido perder a mi esposo durante tanto tiempo, temido que sin él, mi vida se desmoronaría. Pero el desmoronamiento había ocurrido, y yo seguía en pie. Era más fuerte que el hilo que él había intentado cortar. No gané contra mi esposo. Gané contra la versión de mí misma que pensaba que lo necesitaba para sobrevivir, y esa victoria supo mejor que cualquier venganza jamás podría. Muchas gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber desde dónde están sintonizando. Así que, por favor, dejen un comentario abajo compartiendo su ubicación y sus pensamientos sobre cómo manejé a Ethan. Si disfrutaron de esta historia, por favor suscríbanse al canal Olivia Riven Stories, denle me gusta a este vídeo y presionen el botón de hype
para ayudar a que esta historia llegue a más personas que podrían necesitar escucharla.